como pueden ver ahí, las imágenes de control de tránsito. Y estaba mirando también las imágenes de la luna. Vamos a hablar sobre eso en un ratito más. Pero están realmente preciosas las fotografías de la NASA. Con calor hoy día para la región metropolitana. Va a estar agradable. Se esperan máximas de hasta 29 grados. A esta hora hay 22 grados en la RM. Con un pronóstico de cielos absolutamente despejados. En el norte, Arica tiene máximas de 24 grados, con cielos también despejados durante el día. Para Valparaíso, la máxima es de 20. Pueden ver cómo está ahí Viña del Mar, con harta nubosidad, aunque acá dicen que se esperan entonces cielos despejados. ¿Va a abrir en algún momento del día? No lo sé. Pero por lo menos en lo oficial dice que Valparaíso va a tener cielos despejados durante la jornada. Concepción 16 grados de máxima y para Puerto Montt son 12 grados de máxima con cielos absolutamente cubiertos, muy muy grises y pronóstico también de lluvia. Dicho esto, vamos a revisar los temas de esta jornada. Tenemos, bueno, hoy día además se celebra el natalicio de Gabriela Mistral. Estamos en el Día Mundial de la Salud. Hubo pautas por eso durante esta jornada. Y en ese contexto tenemos también 2 proyectos nuevos en materia de seguridad que van a ingresar al Congreso. Por eso vemos al presidente hace un ratito. Ese fue el anuncio que hicieron junto a la ministra de Educación, María Paz Adriezola, y también la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner. Son 2 proyectos, uno que tiene mucho foco en seguridad, por eso la presencia de la ministra, y otro con mucho foco y dar también mayores atribuciones a las comunidades educativas. Vamos a conversar del detalle de lo que anunciaron hoy día las autoridades. Además, tenemos a Donald Trump como noticia del día por este ultimátum en donde dice que va a terminar, aniquilar una civilización completa en Irán si no permiten el paso y reabren entonces el estrecho de Hormuz. Así que está tensa la situación. La declaración de hoy día no deja de llamar la atención, a pesar de que sabemos que todos los días Donald Trump dice algo que genera noticia a nivel mundial, pero ya está con intentos bien desesperados de terminar con esta guerra por la presión económica que genera. Y por último, a propósito de los proyectos de hoy día, se pospuso y quedó como para la próxima semana probablemente este megaproyecto económico del que ayer se había hablado bastante. Y de hecho acá estuvo Guillermo Ramírez y decía lo vamos a anunciar mañana. No pasó porque de acá, de su entrevista acá en Mesa Central, Guillermo Ramírez fue a La Moneda, en donde estaban ahí en el comité político y les dijeron va a quedar para más adelante porque hay que afinar algunas cosas, pero además esta semana queremos darle prioridad a la educación, entendiendo que han aumentado también los hechos de violencia. Así que de todo eso vamos a estar conversando. Iniciamos así Mesa Central Digital y les aviso que no escucho la música, entonces me siento muy sola en este momento. Ahora sí, muchas gracias. Vamos a iniciar Mesa Central Digital. Perfecto. Ya, me están contando que, bueno, efectivamente, hace unos minutos atrás comenzó la ceremonia inaugural de la FIDAE. Y ahí va a estar el presidente José Antonio Kast en esta inauguración. Entiendo que van a haber algunas acrobacias aéreas nunca antes vistas en nuestro país. Así que va a estar interesante la FIDAE este año. También va a estar el ministro de Defensa, Fernando Barros, en esta actividad. Así que vamos a conectar probablemente en unos minutos más a ver si hay anuncios en esta actividad. Pero les decía, partamos por este proyecto, estos proyectos de seguridad que se anuncian hoy, hace un ratito en La Moneda, porque hay preocupación. Han habido muchos llamados, amenazas también en distintas comunidades y en distintos puntos del país. En el sur, en el norte y también en la zona centro. Ayer en Valparaíso, el Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso tuvo un 17% de estudiantes en clases. Porque no suspendieron de manera oficial, pero no llegó el 83% de los alumnos porque tenían temor, porque se había hablado de un ataque armado con arma blanca en contra de un estudiante de cuarto medio. Y esto, por supuesto, encendió las alarmas y no asistieron al colegio. 5 colegios suspendieron sus clases el día lunes. Y por supuesto se habla de una situación de mucho riesgo. Había temor y se había dado esta advertencia de que hechos como estos, tan violentos como el que ocurrió en Calama, donde terminó una inspectora asesinada, ¿no? Al
interior de un recinto, generan esta imitación, estos hechos muy violentos que generan también mucho impacto a nivel conmoción pública, dan este fenómeno de repetición. Y ha ocurrido tal cual se advirtió, y por eso entonces es que el gobierno tomó estas medidas. Entonces les decía, son dos proyectos. Uno que se mueve por una arista más de seguridad, que es básicamente modificar el Código Penal para aumentar las penas a quienes cometan delitos al interior de una comunidad escolar o en el exterior y que generen algún tipo de daño. Del otro lado, en la otra línea, corre este proyecto de educación que tiene varias cosas que son interesantes, 5 puntos relevantes. Vamos a revisar porque hace un ratito, unos minutos atrás, estaba el presidente dando cuenta de cuáles son estos grandes 5 puntos que tiene este proyecto que ingresa entonces durante esta jornada al Congreso. Que puedan tener la opción de revisar las mochilas y las pertenencias de las personas que ingresen a los establecimientos para precisamente evitar el ingreso de elementos peligrosos. También establece que los docentes tengan las herramientas pedagógicas y disciplinarias reales que sean obligatorias para los alumnos y que les permita mantener algo tan básico como el orden en la sala de clases. Que interrumpir o paralizar clases sea considerado como una falta grave a la convivencia escolar. No hay posibilidad de aprender, de incorporar los conocimientos que transmite con esfuerzo un profesor si en la clase los alumnos no respetan la autoridad del mismo docente. También establece que quienes sean condenados por delitos graves contra las personas o la propiedad no puedan acceder a la gratuidad en la educación superior. Esto es muy importante, porque hay veces que niños, adolescentes, son llevados por incluso adultos a realizar acciones violentas en contra de sus compañeros, docentes, miembros de la comunidad escolar, o contra bienes públicos, cuando algunos de ellos salen del establecimiento y no pasa nada. Nosotros queremos que eso vaya cambiando, que cada uno se haga responsables de los actos donde afecte a otras personas o el bienestar de otras personas. Bueno, ahí estaba entonces parte de lo que describía el presidente de la República, estos 5 ejes que tiene este proyecto, por supuesto con cosas que reconocen han sido difíciles y van a ser también de algunas quizás de difícil discusión. El tema de la revisión de las mochilas ha tenido anteriormente detractores, digo. Y acá se especifica que la idea es que el proyecto determine también personas encargadas de esa revisión y que se haga también un respeto de la privacidad de los alumnos, el derecho también a tener intimidad, no resguardo de su intimidad. Otro punto complejo es el inicial, el de inhabilitar a estudiantes a recibir el beneficio de la gratuidad si han tenido una condena por hechos de violencia, por haber dañado la integridad física, psicológica de su comunidad escolar o de algún compañero en específico. Ese punto va a generar sin duda discusión, pero también es difícil de llevar a cabo porque si lo pensamos, se habla de una condena, o sea, una persona que tenga condena. Para eso requiere que se dé todo el proceso judicial, que sabemos es largo. Por lo tanto, si hablamos de un joven que está en cuarto medio, en tercero medio, que en realidad en cuarto medio, y que es procesado por la justicia, probablemente va a comenzar a estudiar antes, ¿no? Va a postular a estos beneficios antes de que haya una condena. Entonces, está interesante cómo se puede llevar a cabo también este punto. El primer punto, entonces, de los 5 que incluye este proyecto de ley. Se firmaron, entonces, desde Palacio de la Moneda, se hizo el anuncio y deben ingresar a discusión en el Congreso. Estoy viendo acá en imágenes que llegó el presidente al anuncio ahí la inauguración de la FIDAE, acompañado por más de un ministro. Veo también a Jimena Rincón, veo a la presidenta del Senado, a Paulina Núñez, y ojo también, a propósito de que veo a la primera dama, Piedad Ariazola, la Contraloría le dio 10 días para entregar antecedentes sobre ese video que se difundió cuando llevaban poquitos días, ¿no?, de mandato, en donde ella está sirviendo comida en el casino ahí del Palacio de la Moneda. 10 días para entregar los antecedentes necesarios y vamos a ver qué dice luego la
la Contraloría al respecto. Si se excedió o no, esto fue un requerimiento, una observación que ingresa el diputado Daniel Manucheri, que no correspondía, que hay protocolos para servir almuerzo y que ya se los saltó, así que vamos a quedar al pendiente también de ese resultado. Vamos a ver también qué pasa entonces con el proyecto, que también le va en el Congreso y qué tan expedita puede ser esta iniciativa, porque entiendo tienen suma urgencia también por la situación que hay actual en el país. Avancemos a otra cosa, al reajuste en materia de salud. Porque sabemos que ha generado harta polémica y discusión esto del 3% en cada una de las carteras, porque los presupuestos son distintos, eso ya también se conversó harto. Hoy día, en un ratito más, hay actividades en el marco del Día Mundial de la Salud. La CUT va a pedir que no se reduzca el 3% del presupuesto de salud. Y también lo van a hacer desde el Frente Amplio. El diputado Matías Fernández también va a pedir que no se haga esa reducción del presupuesto de salud, que dicen no están las condiciones, va a iniciar también el periodo de mayores enfermedades respiratorias, no tiene sentido entendiendo la urgencia. Para el presupuesto que tiene el Ministerio de Salud, para el total que tiene, la reducción del 3% significa 517.000 millones de pesos menos. O sea, es bastante. Y se había hablado, había trascendido que quizás el reajuste iba a ser menor por las urgencias que tiene, por las necesidades que tiene esta cartera y porque para el gobierno también era importante, que había un proyecto acá de reducir listas de espera, todo eso. Entonces se hablaba de que podían llegar quizás a una reducción menor. En vez de un 3%, un 2,5%. Y uno dice, 0,5 quizás no impacta mucho, pero cuando hablamos de estas cantidades de dinero, se pasaría entonces de 517.000 millones a una reducción de 431.000 millones. El tema es que esta mañana, a propósito del Día Mundial de la Salud, hubo una actividad y habló la ministra y entiendo que reafirmó que se sigue trabajando en el reajuste y en el recorte del 3%. Se va a estar difícil, vamos a ver qué dicen las organizaciones, porque ya habían advertido también FEMPRUS, FENACET, FENATS, que son representantes ahí de distintas reparticiones y de salud, en donde dicen esto no tiene sustento y no debería hacerse. Así que vamos a ver qué pasa con esa discusión. Estoy viendo yo acá qué pasa entonces en la FIDE. Vamos a ver si interrumpimos cuando esté hablando el presidente. Pero antes de todo eso y para seguir con más información vamos a ir a una pausa. Pero vamos a saludar a nuestro auspiciador, a Discobolo, certificaciones digitales inteligentes. Lo tenemos ahí en pantalla porque Discobolo está transformando la forma de certificar logros con credenciales digitales inteligentes, seguras y verificables en tiempo real. Una solución que no solo reduce fraudes, sino que convierte cada certificación en una herramienta activa de visibilidad y de valor profesional. Muchas gracias, Discobolo, por estar con nosotros acá en Mesa Central Digital. Y con este anuncio vamos a la pausa y ya volvemos con más noticias.
Ahí estamos, de vuelta. Volvemos a Mesa Central Digital. Son las 11:25. Hoy se me había quedado acá arriba en el tintero. Estaba viendo recién que la victimización del comercio, había un balance que estaban haciendo desde la Cámara, estaba José Pacomio. Sé que la victimización del comercio aumentó en un 61,2%. Que 1 de cada 4 declaran haber aumentado sus medidas de seguridad y aún así están teniendo problemas. Efectivamente había una emergencia en materia de seguridad y no ha sido resuelta todavía. Vamos con noticias internacionales, con la guerra acá en Irán. Porque la verdad es que la declaración de Donald Trump no dejó a nadie indiferente, a pesar de que sabemos que él es bien vociferante, pero esta mañana utilizó nuevamente su propia red social, Truth Social, y tenemos por ahí el tweet para mostrarlo. Ahí está la comunicación del presidente de los Estados Unidos. Dice: una civilización entera morirá esta noche, para nunca más ser recuperada. No quiero que eso suceda, pero probablemente sucederá. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, insiste en que acá hay un cambio completo de quienes estaban a cargo de Irán. Donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder. ¿Quién sabe? Lo descubriremos, esta noche. Uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente terminarán. Dios bendiga al gran pueblo de Irán. O a la gente de Irán. Esa es la comunicación y por supuesto han habido reacciones. Miraba también ahí en el New York Times las reacciones a esta manera también de decirlo, ¿no? Y la expectativa que entonces genera para las 8 de la tarde. Recordemos que ayer extendió el plazo para hoy día. Hoy día a las 8 va a depender de qué determinación se toma, si se abre o no este estrecho de Hormuz. De no ser así, la amenaza está hecha por parte del presidente de los Estados Unidos. Exterminio completo, dice. Cada puente, había dicho también con anterioridad, cada puente será arrasado y cada planta de energía quedará fuera de servicio, ardiendo, explotando y sin poder volver a utilizarse jamás. Esa fue también otra de sus amenazas. Son crímenes de guerra cuando se habla de atacar puentes y atacar básicamente infraestructura crítica. Habla de centrales hidroeléctricas. Aún así, es parte del anuncio. Así que vamos a quedarnos al pendiente, sin duda, durante toda la jornada, pero también lo que ocurra a las 8. No tenemos diferencia horaria con Washington, así que vamos a tener prácticamente en vivo lo que va a estar ocurriendo, si hay otra nueva conferencia, si hay declaración del mandatario a la prensa ahí en la Casa Blanca. Así que vamos a quedar al pendiente. ¿Qué más? Hoy día teníamos en nuestros columnistas de Mesa Central a Jimena Jara e Isabel Pla, y abordaron dos temas de los que se ha conversado durante esta jornada y también durante las últimas horas, porque ayer la vocera Mara Cedini confirmó que no se va a hacer esta auditoría que se había dicho inicialmente, una auditoría como externa con una prominencia internacional para que fuese absolutamente transparente, y la razón que da la vocera es que es muy caro, que no están los recursos para hacer eso, que finalmente hay capacidad para hacerlo con los entes con los que contamos. Auditar el Estado habla, incluso dice, hay más de 1.500 auditores ya trabajando en eso, en las distintas reparticiones, que se está llevando a cabo la auditoría, pero no como se había dicho en algún momento durante la campaña del ahora presidente José Antonio Kast. Ayer se difundía, de hecho, a propósito de esta declaración, un video de Janet Jara durante la campaña diciéndole a José Antonio Kast que no iba a poder cumplir con esa promesa porque era muy caro. Al parecer ocurrió. Vamos a revisar lo que decía Jimena Jara en torno a este anuncio y la auditoría que no se va a hacer en los términos que se había anunciado. Mi preocupación es de qué manera el Estado está atentando contra el Estado en Chile en este momento. ¿Nos estamos disparando a los pies? Una primera idea en esa dirección era Kast el candidato, ¿cierto? Que claramente iba a ser presidente, o por lo menos tenía grandes expectativas, posibilidades de ser presidente.
diciendo que Chile era un país que estaba en el suelo, que estaba en el piso, un país donde no se podía invertir, no se podía confiar ni siquiera en las cifras del Estado y donde la delincuencia y la violencia están desatadas sin ningún contrapeso. En el camino para instalar esa idea no le importó hacer promesas que claramente no era posible cumplir, como por ejemplo la expulsión de los 300.000 extranjeros que todavía están aquí, o la mega auditoría externa que ahora nos dicen que no se va a hacer porque no hay plata. Ya, todo eso era malo para Chile durante la campaña. Pero cuando esas cosas se repiten después de la elección, es mucho más grave, creo yo. Entonces, partamos, por ejemplo, con la idea de que había que hacer una auditoría escritorio por escritorio, que es una idea que él repitió cuando ya era presidente electo y después de esta pataleta que tuvo por el traspaso, ¿cierto? Entonces, para justificar esta rabieta, él implicó que ese traspaso no era tan importante porque en verdad él no confiaba en las cifras que le estaba pasando al gobierno. Y entonces no confiaba en las cifras del Estado. Y entonces lo importante iba a ser esta auditoría que se iba a hacer ya internamente, escritorio por escritorio, en 17 días, plazo que, por cierto, ya pasó. Pero eso habla de un país que a mí me preocupa, porque es un país en el que los registros oficiales no sirven. Ahí estaba entonces el análisis de Jimena Jara y les decía, estaba también Isabel Pla, que abordó otro de los temas de los que se ha conversado bastante. Ayer lo veíamos en el bloque digital, porque se había convertido incluso Franco Parisi en trending en X por este desorden o el evitar el desorden al interior del partido de la gente. Isabel Pla dice, bueno, fue tercero en la elección presidencial y a toda costa acá hay que evitar lo que pasó la vez anterior, en donde efectivamente tenían un apoyo importante, les fue bien, tenían también varios parlamentarios y finalmente terminan en 0. Ahora llegan con 14 diputados al Congreso, lo que los dejaba en una posición muy, muy favorable, con una derecha y una izquierda saliendo a buscarlos también, básicamente. Y ahora se hablaba de que son 13. Ojo que hay, al parecer, un cambio, que podrían seguir siendo 14, pero escuchemos lo que decía Isabel Pla. Tienen que ver con una línea central que es de contradicción permanente de Franco Parisi y también de alguna manera del PDG. Tal vez quienes se han integrado a esa bancada llegan con otra intención, con otra voluntad. Sin embargo, se los come, ¿cierto?, esta contradicción y ambigüedad permanente. Primero, se llama el partido de la gente. Parisi dice, es el partido de la gente común. Sin embargo, cada vez que hay un hito, un hecho significativo, ¿cierto?, el protagonismo no lo tiene ni el jefe de bancada, ni el presidente, ni vicepresidente del partido, sino que lo tiene Parisi. Claro. O sea, siempre el protagonismo está en torno a Parisi. No hay un espacio de protagonismo institucional, digamos, para los que han asumido alguna responsabilidad. Segundo, es enfático en la disciplina y siempre decía lo mismo. Hace 4 años también decía lo mismo: disciplina, orden, no se puede joder a la gente. Sin embargo, llevamos ¿cuántos días desde que juraron los diputados? 20. A los 20 días, ¿cierto?, tenemos el primer conflicto en una bancada de 14, en donde sale este diputado Contreras. Cristian Contreras, ¿cierto? Y además se empieza a armar a las 10 de la mañana, creo que la hermana de Parisi, la diputada Parisi, va a dar un punto de prensa. Yo el punto que quiero redondear es que, primero, este es un espacio político, ¿cierto?, que está conectando con algo que creo que la política no ha visto con la suficiente profundidad, que la derecha no ha visto con la suficiente profundidad. Este es un candidato que por segunda vez consecutiva lleva tercero en la elección presidencial. Bueno, ahí estaba entonces el análisis que hace Isabel Pla. Y a propósito, ella ahí lo menciona, ¿no? El diputado Cristian Contreras, conocido también como Dr. File, que termina entonces, anuncian que fue expulsado. Efectivamente, es algo que anuncian desde la bancada, responde él, pero todo se vuelve en torno a Franco Parisi porque aparece en mesa central y él toma también este conflicto como propio. De hecho, luego le responde Cristian Contreras directamente a Franco Parisi. Ayer él se comparaba un poco con Jesús. Vamos a escuchar lo que decía en el Congreso Cristian Contreras. Esta bancada hizo caso omiso del reglamento. Miguel Landero se reunió con el jefe de bancada y le señaló oportunamente que esto no procedía.
Sin embargo, la bancada en Viernes Santo intentó crucificarme. Hoy día estoy resucitando, pero señalando con claridad que esto fue una arbitrariedad que tengo que dejar sobre la mesa hoy día con ustedes. Esa es mi declaración, así que hay un vuelco en esto. La verdad que también es muy incómodo para mí vivir esta situación porque me están obligando a tener que elegir entre otras bancadas, pero eso es la noticia que les quería dar. Bueno, eso es lo que le quería decir, dice el diputado, y hace entonces esa suerte de juego de palabras, entendiendo que esto también se desarrolla durante el fin de semana y la Semana Santa. Entonces dice que es traicionado el jueves, pero que resucita entonces el domingo porque le llevan este antecedente. Al parecer no podría ser expulsado a menos que sea expulsado del partido, que es algo que abordó en Mesa Central Franco Parisi el domingo, y decía que eso se movía por un carril aparte, que quizás no era necesario porque eso tenía que llegar como al tribunal del partido y proceder con eso, y que él estaba abierto a que, reconsiderando y cumpliendo también con lo que se debe, no cerraba la puerta a que pudiese reintegrarse Cristian Contreras. Todo esto a propósito de su ausencia en 2 sesiones importantes, y por eso viene la declaración de Franco Parisi, donde dice no hay que joderse a la gente. Así que vamos a ver cómo se resuelve. Efectivamente, esta mañana también hubo un punto de prensa de la hermana del ex candidato presidencial. Bueno, también dice que en el afán de defenderse, Cristian Contreras dio algunas declaraciones que eran injuriosas. Vamos a ver cómo sigue el ambiente al interior del partido de la gente. Y ya está acá conmigo Daniela Jansson para el bloque digital. Dani, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Cota? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Saludo también a la gente que nos está viendo en nuestro canal de YouTube, que también siempre nos saludan. Vamos a partir hoy día con la cuenta RUT. Sí, ¿Sabes por qué? Porque el Banco noticia. Estado anunció que a partir del 15 de abril nos van a cobrar los 300 pesos por transferencia desde la cuenta RUT hacia otros bancos, una medida que, según informó la institución, va a beneficiar a más de 15 millones de usuarios. Oye, es bien impactante la cantidad. Esta mañana estuvo acá el presidente del Banco Estado. Sí. Y bien impresionante la cobertura que tienen. O sea, él hablaba de casi el 80%, decía, el 80% de los chilenos tiene cuenta RUT. Exacto. Y que tenían como 42.000 sucursales de caja vecina. Así es, y cerca de 1 millón de esos 15 personas que tienen cuenta RUT pertenecen a ciudadanos inmigrantes. Claro, porque solo se requiere tener RUT. El dicho, claro, pues tienes RUT, tienes cuenta RUT. Claro. Entonces, abre ahí esa posibilidad, pero me imagino que es buena noticia, entendiendo que hay muchas personas que solo tienen Cuenta esa RUT. cuenta, no Exacto. tienen en otro banco. Exacto, pero ojo que se mantienen los otros cobros. Por ejemplo, los giros por cajeros automáticos de otros bancos, 300 pesos. Consultar por cajeros automáticos de otros bancos, 100 pesos. Reposición de la tarjeta por extravío, 1.000 pesos. No son costos tan altos, pero de todas formas, para que la gente no se confunda de que ya no van a haber cobros, se mantienen los cobros solamente, se eliminan estos 300 pesos de transferencia. Eso es importante. Y otra cosa, tenemos a propósito de eso, Dani, porque aprovechando que estuvo acá, tenemos el anuncio sobre la billetera electrónica. Porque súper. se está tratando de avanzar, por supuesto, de ponerse al día con la tecnología que tienen los otros bancos. Vamos a escuchar al presidente del Banco Estado. Que agregamos el atributo, digamos, de pagos con código QR desde la cuenta RUT, y eso se llama RUT Pay. Entonces, ¿Y cuánta gente lo usa eso? hoy día yo diría estamos de a poco, digamos, yo creo que estamos probablemente llegando a las 500.000 usuarios, Ya. pero recién partimos. Pero están digamos. todos habilitados, digamos. El que tiene cuenta RUT lo puede hacer. Hay que bajar la aplicación. Ya. Hay que bajar la aplicación, agregarla, digamos, y la aplicación debita desde la cuenta RUT paga, digamos, a los comercios o digamos, los usuarios que a través de código QR puedan pagar o recibir también desde sus cuentas. Lo que queremos, a lo que aspiramos, y eso es lo que me tiene muy entusiasmado, son las conversaciones que hemos iniciado con otras instituciones ¿Ya? para que este sistema sea interoperable. ¿Cómo así? Ya hay otros bancos que tienen sus propios sistemas de pago con códigos Con QR. QR. Entonces, si yo puedo hacer un pago desde mi cuenta con código QR a tu cuenta, digamos, en otra institución, ¿Ya? entonces el sistema es directo, ¿no es cierto? Es de muy bajo costo y se hace, digamos, operando directamente desde un teléfono, por ejemplo. Y para Ahí
Entonces, la relevancia de los teléfonos y cómo se digitaliza todo. Súper importante, si quieren repasar también esta entrevista, está disponible en teletcradio.cl y también en nuestro canal de YouTube. A propósito de esto, que ayer me acordé porque vi un video en mi scroll diario, que a veces se extiende, vi un video de una niña que decía, ojo con Apple Pay, porque es plata real. Como que había una percepción muy rara y se hizo muy viral ese video. Porque ella creía que como era tenía este nombre y se pagaba así, como poniendo el reloj o el celular, básicamente no eran puntos. Uno como pierde no era la dinero. noción de que, claro, que es plata real. Claro, y después había un gran debate porque era como tan mala educación financiera. Bueno, sabemos que en Chile no hay educación financiera de gran nivel. Pero ojo con eso, que estamos hablando siempre de plata real, de fondos reales y no de puntos, como a lo mejor habían en las multitiendas o en las tarjetas que... Exacto. Así que ojo con eso, a cuidarse también de esos pagos que parece que se hacen distintos cuando uno, o que percibe menos cuando paga con el teléfono. Mira, y Cota te va a llevar a otro tema, la pelea entre Manuel José Sandón contra el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo. ¿Y por qué esto es tendencia en redes sociales? Primero porque hubo un reportaje de Bio Bio que dio cuenta de los gastos de los parlamentarios, los gastos respectivos con las bencinas, el uso de las bencinas. Entonces el expresidente del Senado, Osandón, figuraba entre los parlamentarios que tenían mayor uso, mayor consumo de energía. Era el primero en la lista. Exacto. Entonces, ¿qué hizo el alcalde de Puente Alto? Compartió la historia, la publicación de Bio Bio de Instagram en sus historias. Y pone y denuncia que Manuel José Sandón, el senador, habría gastado más de 40 millones en 2025 solo en concepto de bencina. Entonces, ¿qué hizo el senador? El senador respondió a través de una carta al director del Mercurio, replicó sus declaraciones también en redes sociales, donde desmiente estas afirmaciones que han estado circulando y también el entorno cercano al senador. Criticó que este mismo hecho de el alcalde de Puente Alto, de Matías Toledo, daña la imagen, la honra también del senador. Incluso la hermana del senador, la diputada Osandón, Jimena Osandón, también dijo que le han quitado en la calle ladrón, cosa que ella dijo que nunca ha sido ladrón y que nunca le había pasado esto, sino que a raíz de esta publicación. El senador Osandón dijo que va a llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer la verdad. También dijo que quienes difundieron la información de que gasté 46 millones de pesos en combustible deberán rectificar públicamente sus dichos. Y finalmente se supo que el senador va a presentar acciones judiciales tras estas acusaciones. Yo me acuerdo de haber visto esa publicación, porque Bio Bio pone el antecedente, publica el listado en su sitio, lo publica también en sus redes sociales, que ahí aparece como en la foto de Instagram. Aparece efectivamente el senador ahí de los primeros, una suma de 46 millones de pesos. Sí. Y efectivamente después había incluso un video como en el feed más oficial, no solo en la historia del alcalde de Toledo, en donde hay una inversión ahí, hay una puesta en escena, porque está como mirando su celular, lo están grabando, y dice, oye, pero mira lo que acabo de ver, y sí lo adjudica. Él dice, hay una publicación, Bio Bio está diciendo cuánto gastan los parlamentarios, y hace la suma, toma su calculadora y dice, bueno, básicamente tiene que estar gastando, era una suma bien extraordinaria, era mucho dinero diario para llegar a 46 millones de pesos en un año de gasto de combustible. Entonces también que hay una diferencia que piden hacer, y es que esto sale como gasto de combustible, pero esto en realidad incluye pasajes en avión, incluye como todos los traslados. Exacto. Y ahí estaría el punto. Sí. Arriendo de vehículos, un sinfín de otras cosas. Exacto, no solamente el concepto combustible, claro. Y bueno, el senador Osandón tiene un certificado que dice que por concepto combustible su equipo gastó, y bueno, y él por supuesto, 8.660.945 pesos, lo que corresponde a 721.745 pesos mensuales. Y bueno, también sabemos que claro, hay una tensión entre el senador Osandón con el alcalde de Toledo hace ya un tiempo. Recordemos que el senador fue alcalde de Puente Alto por 12 años, estuvo 3 periodos como alcalde, entonces también hay una tensión ahí territorial por la zona, que lo hizo mejor, los aportes, el legado, etcétera. Oye, sí, pero no es menor el enredo. Y acá me surge la duda, ¿qué pasa con quién asume? Porque cuando el alcalde de Toledo lo menciona, lo adjudica, o sea, dice que no es una investigación de él, que es de Bio Bio. Claro. Entonces ahí quién se hace cargo de ese error.
Todo Exacto. esto, además, en el contexto del alza de los combustibles. O sea, estamos en plena crisis en donde la gente decía, nos está llegando a nosotros esta alza, y en el Congreso pasa esto. Estuvo el Y algunos diputado parlamentarios rompiendo la tarjeta también Claro. para el combustible. Estamos en un periodo muy complejo, hay mucha información, por eso también hay que ser muy Claro. responsable con lo que uno comunica en los medios de comunicación. Pero terminemos con una noticia más feliz, más feliz, más que no- conciliadora. más conciliadora, importante. Hablemos de Artemis 2, porque los 4 astronautas de esta misión de la NASA ya están en regreso al planeta Tierra, después de un sobrevuelo lunar que los llevó más lejos de la Tierra que cualquier otro ser humano. También lo 10.000 adelantamos kilómetros más allá. ayer, la tripulación perdió contacto con la Tierra durante 40 minutos, que están en total silencio, sin comunicaciones tampoco entre ellos, a lo que los científicos ya habían advertido que iba a ocurrir. El momento más emocionante, según describen los miembros de la tripulación, fue cuando ocurrió esto, que fueron los primeros humanos en más de 50 años en ver con sus propios ojos la cara oculta de la Luna. No, imagínate estar ahí como en silencio, lejos, viendo hacia abajo el planeta Tierra. No, maravilloso. Las imágenes son preciosas. En el Instagram, si lo quieren revisar, de la NASA, las están subiendo. Todos los registros de ayer, porque ayer teníamos esta foto que sacan ellos como con sus propios celulares, al interior de como la vista que tenían, que era preciosa. Pero hoy día ya están las imágenes como de la nave. Y son una definición maravillosa, y se puede ver entonces la Tierra. Además vieron un eclipse artificial. Sí, pues sí. Y por Muy ejemplo, lindo. esto ya es realmente histórico, porque son dos chinas y también de India, exploraron esta cara oculta, pero con robots. Entonces, diferente la calidad, también la descripción, la experiencia de poder presenciar esto a través de internet, de las imágenes que nos llegan. El piloto de la misión, Víctor Glover, dijo que lo que estamos viendo es realmente difícil de describir, cuando se comunicó nuevamente con la NASA después de esos 40 minutos. El comandante Reed Wiseman dijo que es simplemente indescriptible, por más que lo miremos, nuestro cerebro no logra procesar esta imagen. Qué increíble. Es absolutamente espectacular, surrealista, no hay adjetivos, también añadió. Oye, Dani, tenemos un momento, ahí tenemos un video que podemos mostrar, porque también hubo, además de ese momento en donde no logran ni siquiera encontrar palabras para describirlo, está cuando inscriben como estos nuevos lugares, Sí. se logran encontrar. Entonces hay un cráter que le ponen el nombre de Carol, y es bien emocionante. Lo tenemos ahí, escuchemos el momento. Of the moon's transit around Earth, we will be able to see this from Earth. And so we lost a loved one. Her name was Carol. The spouse of Reed, Están the mother describiendo, of dicen, Katie and Ellie. perdimos a alguien muy querida, su nombre es Carol, y ahí cuentan que es la And if you want to esposa find this one, you look at de Glitchko. uno de los miembros de la De Reed Wiseman, sí. claro, And de it's just to the northwest esta of that, misión, at the same y latitude dicen que le zone, quieren poner el and nombre it's a de bright ella spot a on the este moon. cráter. Él no es quien hace el anuncio, pero está ahí, And we would like a un to call costado. it Carol. Y lo que vamos a ver ahora es And you el spell that abrazo. Ellos dicen Houston, incluso describen cómo quieren que se escriba su nombre tal cual. Y desde la Tierra les dicen, ok, recibimos el nombre, muchas gracias. Y ahí viene pronto el abrazo que se dan, donde se ve que están todos muy emocionados, que hay llanto ahí de por medio también, porque él perdió a su esposa hace muy poquito. Hace muy poquito, y claro, o sea, ellos piden permiso a la NASA para poder nombrarlo, y luego también ahí se genera ese momento muy, muy emotivo, que ellos también se abrazan, y bueno, sucede este momento tan bonito, Ujú. que va a quedar para la posteridad. Y ahora tienen que venir de vuelta. Exacto, sí, sí. Eso que también es ayer escuchaba a Sebastián Nogalde, que estuvo acá en conexión con Angélica Bulnes y con Ramón Ulloa, y decía que acá lo más importante es que ahora vuelvan bien. Que vuelvan, y se espera que aterricen en Florida este viernes a las 8 de la tarde con 7 minutos. Así que Tenemos vamos a la estar misma hora extensos. con Florida, así que tenemos que estar atentos. Entiendo que ya ahí está súper demarcado dónde van a caer, dónde, Sí. dónde van a llegar, pero no lo han querido comunicar todavía, pero ya lo tienen muy, muy, muy claro.
Se han tomado, por supuesto, todos los resguardos porque esto tiene que ser absolutamente exitoso. De principio a fin. Ya todo ha salido bien hasta el momento. Sí, todo y si ha es que salido muy bien. han habido cosas que han salido mal, no nos hemos enterado, pero Claro. están con vida y tenemos las imágenes, así que esperemos que ese aterrizaje sea perfecto. Como, Sí, ojalá, porque además eso sienta ahí precedentes para la próxima misión, para Artemis 3. Exacto. Y ojo que son 6.000 kilómetros más lejos estuvieron. Un Chile y medio, decía el Mercurio hoy día. Esos son 6.000 kilómetros, un Chile y medio. Gracias, Dani, por este Gracias, bloque. Cota, que esté muy Que bien. estés muy bien. Bueno, con esto los invitamos ambas aquí para que vayan a la pausa con nosotros y ya estamos con más noticias acá en Mesa Central Digital. Volvemos a Mesa Central Digital cuando son las 11:55 minutos. Está hablando el presidente, podemos escucharlo aprovechando.
nos queda poquito tiempo de programa. Por ahí está. Ahí está. Fue el fallecimiento del carabinero Javier Figueroa, donde pudimos acompañar a la familia y ellos estaban muy emocionados por el homenaje que le rindió la Fuerza Aérea también a un mártir de Carabineros. Aprovecho de saludar al general director de Carabineros, al comandante en jefe de la Armada, al director de la Policía de Investigaciones, a los representantes del Ejército y a este gran equipo de ministros y subsecretarios que me acompañan y que permiten que sigamos avanzando e encontrándonos. También agradecerle la presencia a los embajadores. Es muy importante su presencia en este encuentro, porque permite mostrar al mundo quiénes somos los chilenos, cómo nos organizamos, cómo tenemos visión de futuro. A las delegaciones internacionales, muchas gracias por acompañarnos. Es motivo de orgullo para nosotros también que ustedes nos acompañen y que vean cuáles son las capacidades, no solamente en defensa, sino en la preparación, el trabajo que hay detrás de todo esto, de estos grandes equipos. Gracias al presidente de FIDAE, don Miguel Stange también, y a nuestro académico, que nos ilustra de la importancia de este encuentro, a don Alberto Rojas. Muchas gracias. Y para mí es una alegría participar hoy día como autoridad. Muchas veces no he estado dentro de los 100.000, pero sí de la periferia, porque son incluso más de 100.000 personas las que visitan, porque como se agotan las entradas, y como bien decía Iván Núñez, a quien también le agradezco su presencia, porque al igual que ayer César Antonio Santis, son grandes amigos de la Fuerza Aérea, y eso también es motivo de alegría, de saber que trasciende este encuentro a todos los ámbitos nacionales. Pero son más de 100.000, les digo, porque hay mucha gente que en el entorno viene a disfrutar. Bueno, es la gente que viene a disfrutar, dice el presidente de la República. Entonces, en la inauguración de la FIDAE 2026 habla de las autoridades, de las embajadas y también las organizaciones extranjeras que están presentes en esta instancia. Entiendo que Israel hace un regreso a la FIDAE de manera parcial. También tiene relación con eso lo que mencionaba el presidente. A propósito de actividades importantes hoy día, me decían, él mencionó bastante en su viaje a Argentina la batalla de Maipú, y hoy día se hizo el desfile, esta conmemoración que se hace en Maipú. No había ninguna autoridad de gobierno, al parecer había cierta molestia desde el municipio, porque en otras oportunidades había hasta presidentes de Argentina, habían fotografías de veces pasadas, por ejemplo, del presidente Gabriel Boric en esta instancia, en esta conmemoración, en esta gran como celebración que se hace en Maipú. Y estuvo el expresidente Macri. Y ahora dijeron ni siquiera un seremi. Vamos a ver qué ocurre con eso, pero al parecer había molestia desde las autoridades locales. Vamos a las noticias, al último tema que nos queda, a este gran proyecto, el megaproyecto que finalmente no fue... pero antes vamos a hablar de Johannes Kaiser, aprovechando que está ahí en pantalla. ¿Cómo se reordena? ¿Qué espacio ocupa el Partido Nacional Libertario en este gobierno? Se ha estado discutiendo también la posibilidad de una nueva alianza, no incluyendo a los libertarios, pero hay hartas voces y opiniones bien distintas. En Chile Vamos decía, el contexto está exigiendo una nueva alianza, y de republicanos decían, no, porque como nos han criticado tanto y nos han señalado en distintas cosas, no queremos nada, una alianza. Entonces está tensa la comunicación al parecer, y efectivamente siguen las críticas. Hace unos días estuvo acá Andrea Valladares de Renovación Nacional y decía que ella defiende la necesidad de ser críticos también del gobierno, aunque son parte y quieren que al gobierno le vaya bien. Eso por una parte. Y acá también están los libertarios, que también han dicho que no son antigobierno, pero que no son oficialistas. Entonces, ¿cómo se definen, cómo se articulan en medio de este contexto? Todo eso lo explicó, lo reportó Paula Valenzuela en el Ratpack de esta jornada. Bueno, este domingo Johannes Kaiser, ex candidato presidencial, hizo algo interesante. En su canal de YouTube,
el Nacional Libertario, así se llama, donde tiene más de 160.000 suscriptores, se tomó más de 40 minutos para hacer un balance del primer mes de gobierno. Y lo ordenó en 3 categorías bien simples: lo bueno, lo malo y lo feo. Como en clave cinematográfica, ¿no? Claro. Una especie de primera señal de lo que significa ser esta oposición leal. No estar en el gobierno, pero sí marcar posición y, ¿por qué no?, autonomía, ¿cierto? Partamos por lo feo. A ver. Lo más entretenido, digámoslo. Ya. Kaiser mencionó varias cosas, pero una de las principales fue el alza en el precio de los combustibles. Dijo que hasta cierto punto es responsabilidad del gobierno anterior porque se habrían agotado los recursos disponibles. Pero donde pone el acento es en la comunicación del actual gobierno. Ahí fue bien gráfico. Dijo que no es problema de la vocera Marasigny, a propósito de las críticas que ha vivido en los últimos días, sino del diseño comunicacional. A veces el problema no es el jugador, es el técnico que lo pone en una posición o que lo obliga a jugar de una manera que no es la suya, dijo Kaiser. Y precisó, eso sí, que no estaba diciendo que el técnico sea el presidente Kast, sino que de nuevo apeló al diseño comunicacional. Sin embargo, de nuevo, por cierto, criticó esa dirección comunicacional. No sé si saturar la agenda era lo ideal, mencionó. Uno no dice el nombre, pero uno sabe que el jefe de las comunicaciones es el asesor de José Antonio Kast, Cristian Valenzuela. Claro. Y lanzó, le faltó poner el nombre. Le faltó solo poner el nombre. Y lanzó una advertencia bien directa. Si el gobierno sigue así, dijo, no le va a ir bien. En lo feo también ubicó la falta de una auditoría internacional al Estado. Él habría hecho un ajuste fiscal más duro para poder financiarla, dijo. Pero ahí están entonces las críticas y el análisis que hace Johannes Kaiser, donde apunta también a lo que hablábamos hace un rato y que tenía en su joyita Jimena Jara, ¿no? De esta no auditoría o que no se va a realizar como se había prometido en algún momento. Johannes Kaiser dice entonces, se habría ajustado aún más el cinturón con tal de haber tenido esta auditoría como correspondía y además con una completa separación, ¿no? Como más podría haber sido también mucho más efectiva desde ese punto de vista. Ahora, saliendo de Johannes Kaiser, el Partido Libertario, hablemos de lo último que nos queda en los grandes temas de hoy, el megaproyecto económico y este anuncio que se supone que era para hoy día, que iba a llegar al Congreso hoy día, finalmente no fue. Vemos ahí la reunión, porque ayer se hizo este comité político y es ahí donde se les informa a los presidentes de partido, miembros ahí importantes de cada una de los conglomerados, que encabezó además Claudio Alvarado, el ministro del Interior, en calidad de su primera oportunidad como vicepresidente, ¿no? Ante la ausencia ayer por parte de la jornada de José Antonio Kast. Y les dicen entonces, no va a ir esta semana. Hablan de la prioridad de lo que hablamos al inicio, ¿no? De estos temas de educación y estos proyectos para la seguridad escolar. ¿Y por qué esto va quedando más atrás? Porque hay cosas que definir, pero sobre todo porque hay que ordenar. Hay que ordenar el oficialismo. Esto no acepta errores. ¿Por qué? Porque es una expectativa importante. Va a sentar también bases importantes para el gobierno de José Antonio Kast. Y ojo también con el rol que puede cumplir la oposición en esta tramitación, porque también se están organizando, así como se organiza el oficialismo, como quiere ordenar, como no quiere ningún descuelgue, porque han habido. La propia presidenta del Senado decía, efectivamente, este proyecto tiene tantas cosas, aborda seguridad, aborda reconstrucción, aborda también temas tributarios muy importantes, esta rebaja también del 27 al 23% en los impuestos a las grandes empresas. Son muchas cosas. Entonces, hay quienes han dicho, se podría dividir, se podría acotar o separar. Entonces, eso tiene que estar muy alineado y no tienen que haber voces que digan algo así. Entonces, del otro lado, en la otra vereda, en la oposición, también tienen y se están preparando cómo enfrentar este proyecto al que le pusieron la madre de todas las batallas. Hay una minuta, también aparecieron las minutas desde el otro lado. Una minuta de 6 páginas que tiene hasta gráficos. Si la quieren revisar, fue filtrada, está completa en Exante.
son, porque ayer estaban los presidentes de partido, en el Partido Socialista se juntaron. Y esto es una minuta que hace ahí una suerte de instancia externa. Tiene rasgos políticos, pero lo hace el Instituto Igualdad. Entonces analizan incluso con gráficos acá el tema de la aprobación, cómo cayó, pero advierten que caiga la aprobación del presidente no significa que suba la aprobación de la oposición. Ahí hay un punto muy muy importante que destacan. Pero dicen que acá lo relevante o la bajada también que entienden a quienes les ha llegado esta minuta es que hay que ir directo a decir esto no aborda finalmente la real problemática. Van a insistir en la idea de restaurar el MEPCO como era antes. Y también quieren instalar la idea de que acá se plantea o se crea una emergencia para llegar a discutir entonces algunas materias que de otra forma no se hubiesen podido discutir. Esa va a ser la postura en donde también son bien claros con este proyecto de reconstrucción nacional, así se le llamó, en la oposición, de decir acá esta también va a ser una batalla importante y hay que ganar desde el punto de vista comunicacional. También hay que entender cuáles son las prioridades de la ciudadanía, hay que salir a pelear ese punto y que se van a mantener entonces en esa trinchera. Del otro lado, también tienen que ordenar, les decía, cómo se va a votar, cómo se va a recibir, cómo se va a tramitar esto en el Congreso, pero ya también hay un consenso en incluso cambiarle un poco el nombre, ya no hablar del Plan de Reconstrucción Nacional, sino hablar de un megaproyecto económico que va a ayudar al crecimiento del país, que ese va a ser el foco. De hecho, aquí ayer, sentado ahí en la silla de al lado, Guillermo Ramírez también utilizó ese concepto, el de un proyecto que va a propiciar el crecimiento y que Chile va a volver a crecer como crecía años atrás. Vamos a revisar, porque abordó este megaproyecto en el RATPAC también, Marily Luders. Vamos a revisar su análisis. Imagínense que, traté de sistematizarlo, imagínense que las inversiones son un tubo largo transparente, un tubo grande, largo transparente. Dentro, en paralelo, van avanzando y retrocediendo cientos de proyectos. ¿Ya? Dependiendo de dónde uno se acerque a mirar, va a haber algo diferente. No incorrecto, correcto, no insuficiente, sino que solamente diferente. Si uno se pone al principio del tubo, va a ver el catastro de bienes de capital, que en el fondo están todos los proyectos que se prometen, que se tiene registro que están. Ahí se habla de un quinquenio. O sea, son proyectos que son literalmente proyectos. O sea, se quiere hacer un proyecto, se ingresa en este catastro. Pero no todo lo que está en el catastro de bienes de capital al principio del tubo va a llegar ni a la mitad ni al final. Uno se camina un poquito más a la derecha y mira de nuevo y están los proyectos que ingresan a trámite ambiental, que ya son más que una promesa porque tienen algo sustento. O sea, para haberse presentado un trámite ambiental significa que hiciste ya una inversión. Claro, ya empezaste a poner plata, claro. En paralelo, ahí al ladito, van lo que el Banco Central detecta, que son las compras de maquinaria y otros potenciales cosas para invertir. Por ejemplo, los edificios, los software, todo. Eso también se va midiendo en paralelo. También en paralelo está un poquito más allá los bonos de largo plazo de las empresas. Cuando las empresas salen al mercado a endeudarse, uno puede saber que es para financiar nuevos proyectos. Y eso es interesante porque también permite mirar hacia el mercado chileno. En la última semana hay una ola de bonos, están todos registrados en la CMF, y ellos, claro, uno no sabe exactamente a qué proyectos, pero saben que va en ese tubo. O sea que las empresas están juntando plata, juntando músculo. Juntando músculo, y te dicen súper claramente que es para proyectos de inversión, no siempre te detallan para qué. Ya. Y si uno se pone al final del tubo, están los proyectos aprobados por el CEA, que significa que ya deberían, si todo está bien, salvo que algo más pase, deberían materializarse. Entonces, ¿dónde nos ponemos en el tubo al principio de este gobierno? ¿En qué parte nos ponemos a mirar? Y ahí hay tres datos que son interesantes. Uno, si estamos al principio del tubo, lo que hay, o sea, no al principio, pero bastante avanzado en el tubo, es que los proyectos que entraron al sistema de evaluación de impacto ambiental registraron en la minería un récord. Son 17.000 millones que entraron en el fondo, están ahí esperando para ser tomados. Bueno, ahí está una parte de lo que aborda, ¿no?, este gran megaproyecto. Recordemos que son áreas de seguridad, permisología, reconstrucción, temas tributarios, hay de todo. Entonces vamos a ver qué ocurre finalmente. Entiendo que ya estaba listo.
que habían unos detalles quizás que al final, pero quizás es más lo comunicacional, que es lo que hay que cuidar, entendiendo estos descuelgos, estas miradas que se sumaban a decir, es muy misceláneo, hay que bajarle un poco a lo misceláneo que es el proyecto. A propósito de ayudas económicas y de todo el debate que se genera en torno a la alza de los combustibles, el ministro de Transporte, Luis de Grant, dio un balance a propósito de estas ayudas, ¿no? Para el transporte escolar, el transporte de adultos mayores. Vamos a revisar ese balance porque ya han llegado muchas solicitudes. Ustedes también, si son parte de ahí de alguna empresa que provee estos servicios, pueden también inscribirse. La postulación se hace en un link directo desde la página web del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Al respecto, algunas cifras interesantes es que ya hemos recibido un total de 117.000 postulaciones, tanto de taxis básicos como taxis colectivos y transporte escolar. Esta cifra representa más del 90% de los potenciales beneficiados. No obstante, tenemos que hacer unas revisiones para evitar duplicidad en las postulaciones y que las postulaciones sean correctas desde el punto de vista del procedimiento. Pero es una cifra muy, muy auspiciosa. Y respecto a los sistemas de transporte público en regiones, respecto a los sistemas de transporte público en regiones, recordemos que están los sistemas licitados, los sistemas no licitados, los sistemas de transporte urbano, los sistemas de transporte público rurales. Todos aquellos sistemas de transporte o empresas de transporte que tengan algún convenio con el Ministerio de Transporte, ya sea, por ejemplo, perímetro de exclusión, licitación, apoyo al transporte en zonas extremas, apoyo al transporte escolar, apoyo al transporte de tercera edad, mientras existe ese vínculo contractual, se hace un aporte directo y el mecanismo, la forma en que se les inyecta el recurso a la empresa va a depender en función del tipo de contrato. Bueno, ahí está entonces el balance de las ayudas y cerramos este programa con esa imagen maravillosa. Revisen el Instagram, aprovechando que este es un programa digital. Revisen el Instagram de la NASA porque realmente están maravillosas las fotografías. Está también la fotografía del eclipse artificial. ¿Por qué se le dice eclipse artificial? Porque era la trayectoria que tenía la nave y la perspectiva que tenían en ese momento hacía que se escondiera detrás de la luna, detrás de la Tierra, el Sol. Entonces ayudaba entonces a tener un eclipse. Ahí está, el eclipse falso, por decir así, o artificial, pero es parte de las cosas que pudieron observar durante la jornada de ayer. De seguro vamos a tener más material durante el día y además el balance que hagan ellos. Tuvieron una jornada muy, muy emocionante. Tienen que comenzar su regreso a la Tierra. Les recuerdo que tenemos, como siempre, todo el contenido en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web tltcradio.cl, que las entrevistas y el Rat Pack queda completo en Spotify, lo pueden escuchar, y que estamos también en el 103.3 en el FM. Que tengan un lindo día, una buena jornada. Nos vemos mañana aquí a las 11, pasadito a las 11, para que si llegan a las 11 y no estamos todavía al aire, no se enojen y no se vayan, se quedan invitadísimos mañana. Que tengan buen día. Chao, chao.